Muy buenos días. Estamos a lunes 29 de agosto y como ya lo he anticipado la semana pasada, estos devocionales los he grabado con unas semanas de anticipación porque en estos días nos encontramos de vacaciones con mi esposa, descansando un poco, pero no hemos querido dejar de compartir con vosotros lo que corresponde a nuestra guía devocional. La semana pasada fue un tema libre, debido que el domingo anterior en la iglesia estuvo predicando nuestro amado hermano, el pastor Manolo Sierra, y entonces hemos hecho un paréntesis en el tema de Filipenses. Pero ayer domingo se ha retomado en la iglesia. Lo que sucede es que, como estoy explicando, no voy a poder mencionar acerca de la forma en que se ha presentado el texto porque estamos fuera. Pero de cualquier manera, la palabra de Dios tiene algo sin duda especial para nosotros hoy. Y el texto que nos corresponde en la guía devocional está en Filipenses capítulo 2, y nos toca hoy meditar en los versículos 12 y 13. Y dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Con respecto al mundo incrédulo, Pablo exhorta ahora a los filipenses a guardar una conducta cristiana tanto individual como colectiva. Es decir, cada creyente debía tener un testimonio que pudiese resplandecer delante del mundo. Tenemos que entender que estos pasajes, estos versículos de Pablo, no están dirigidos al testimonio delante de los propios hermanos en la fe, sino delante del mundo, porque más adelante, dentro de este párrafo, veremos cómo Pablo dice que tenemos que resplandecer como luminares delante del mundo. Por lo tanto, ellos tenían que comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Ya se los había dicho en el capítulo 1 y el versículo 27. También les había animado a estar firmes, a combatir unánimes por la fe del Evangelio y no intimidarse por aquellos que se oponían. En todas estas relaciones, tanto dentro como fuera del cuerpo de Cristo, debían imitar la vida desinteresada, humilde, sacrificada del Señor, ya que esto es lo que produce amor y unidad. Y es precisamente a lo que los primeros versículos del capítulo 2 nos han llamado la atención, a tener una mente como la de Cristo, un sentir humilde como el de Cristo. Es la forma en que nuestra vida debe funcionar. El apóstol quiere que practiquemos lo que nos ha enseñado acerca de Jesús. El ejemplo de Cristo nos anima y nos exhorta a esforzarnos en la vida cristiana. ¿Y cómo vamos a hacerlos? Ocupándonos de la salvación, llevando a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Y en este sentido, esto nos habla de una disposición a crecer, es decir, un desafío para la vida cristiana. Así que Pablo se va a estar refiriendo aquí a las relaciones con los que no son cristianos. Si nosotros leemos apresuradamente, podemos pensar que Pablo está hablando o que continúa hablando de las relaciones dentro de la iglesia, de las que habló al principio del capítulo, versículos 1, 2 y 3. Pero si somos cuidadosos, vamos a notar que Pablo enfatiza el testimonio cristiano y las relaciones
con el mundo. En este sentido, en este versículo, Pablo va a señalar la necesidad de equilibrar el propósito y el poder. Y él comienza este párrafo con una nota alentadora y positiva. ¿Por qué? Porque les llama: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él les llama amados míos. Y ya hemos señalado el profundo afecto que el apóstol Pablo tenía hacia estos hermanos de Filipo. Él reconoce que ellos ya han tenido una actitud obediente cuando él estuvo presente entre ellos. Ahora, sutilmente les desafía a continuar en esa actitud de obediencia, incluso cuando él no está presente, dándolo como un hecho. Y les llama a ser testigos de Cristo en un doble aspecto. Por un lado, ocupándose en su salvación, el propósito, sin olvidar que Dios obra a través de ellos. Y esto significa que hay un poder que está a su disposición para alcanzar esta meta. Claramente tenemos que decir que los filipenses entendieron cabalmente que Pablo no les estaba instando a trabajar por su salvación. Pablo les escribe a personas salvas. Ya lo eran, por lo que esto tiene que ver con un vivir por fe. Casi podríamos añadir la coletilla con la cual acabamos cada devocional, cuando os desafío diciendo: manteneos bendecibles. Es una manera de decir: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer en la vida cristiana, y de eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Esta forma de vivir debe ser tal que los no creyentes se sientan atraídos por su estilo de vida y que busquen la verdad que les había llevado a ser lo que ellos eran. Ellos habían experimentado un cambio, una gran transformación en sus vidas. Y ahora Pablo les está desafiando a que esto continúe en una manera permanente. La palabra ocuparse es un término griego que significa trabajar en una mina o trabajar en el campo. Y en cada caso, cuando se trabaja en una mina o extrayendo minerales, o cuando se trabaja en el campo y se siembra, se ara, se siembra y se cosecha, hay beneficios que se obtienen de ese trabajo. Pues precisamente si nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, vamos a obtener frutos los cuales van a ser producidos por el poder de Dios. Y en este sentido contamos con la ayuda de Dios. Con temor y temblor, ocuparse en la salvación, entonces, no sugiere que debamos nosotros completar algo que está realizado cabalmente, ni tampoco sugiere que debemos nosotros perseverar para asegurar lo que ya nos ha sido dado. Hay aquí una combinación de la soberanía de Dios con la voluntad humana, en la cual el creyente encuentra nuevas motivaciones para crecer y desarrollarse. Y básicamente aquí tenemos un principio fundamental. Dios obra en nosotros antes de obrar por medio de nosotros. Es Dios quien produce en vosotros, dice Pablo, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y en este sentido tenemos que recordar que Dios utiliza al menos 3 cosas para obrar en el creyente. Usa, por un lado, la palabra de Dios.
En Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, el apóstol Pablo dice: por todo ello, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra humana, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y la palabra actúa allí es la palabra energía o energía, que se translitera al castellano y habla de algo poderoso, habla de una fuerza interior. La palabra de Dios tiene esa capacidad de obrar en nosotros día tras día. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tu palabra es el mapa. La palabra de Dios, dice el Salmo 119, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios usa la palabra de Dios para llevarme a mí de triunfo en triunfo, para que yo me ocupe de mi salvación, para que yo me mantenga bendecible. Muchos de los fracasos y de la debilidad en la vida cristiana es una consecuencia de permitir que el polvo se acumule en las tapas de nuestras Biblias día tras día. Pero si tú la abres, si tú la lees, si tú la memorizas, si tú te alimentas de la palabra de Dios, vas a experimentar el poder de la palabra de Dios, que añadido a la obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3 y el versículo 16. Pablo aquí también nos va a declarar una maravillosa verdad. Pido que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria os dé el ser fortalecidos con poder en lo más íntimo de vuestro ser. Hay creyentes que a veces no quieren comprometerse con el Señor porque piensan que no van a dar la talla, no se atreven a dar pasos públicos de compromiso en su vida cristiana, pensando que no van a poder cumplir con agradar a Dios cada día. Pero estas personas, estos creyentes en la fe, no entienden que Dios no solo usa la palabra de Dios para sostenernos y fortalecernos, sino que también a través de su Espíritu obra con poder en nuestro ser interior para llevarnos en victoria hacia la santidad, hacia una vida de dependencia y de comunión permanente con el Señor. No depende de ti, amado hermano, no depende de ti, depende del Señor. Cree en Él. Por eso es un paso de fe. Por eso Hebreos 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Si no estás dando un paso de compromiso en tu vida cristiana, es porque estás fracasando en la fe. Y eso no agrada al Señor. Debes creer en su promesa de que Él va a usar la palabra y vas a usar su Espíritu Santo para fortalecerte con poder interior y llevarte a la victoria. Y también usa la oración. En Efesios 3, 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amados hermanos, Dios trabaja en nuestras vidas. El creyente es responsable de ocuparse en su salvación, pero el Señor es quien en realidad produce buenas obras y fruto espiritual en la vida de los creyentes. Por eso en esta mañana oramos: amado Padre, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y así mantenernos bendecibles. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana martes.